Hola, ¿cómo están mis hermanos, mis amigos, todos los que nos ven a través de este canal de YouTube, a través de este medio que el Señor ha establecido para que seamos edificados como cuerpo de Cristo? Nos sentimos muy contentos de poder llegar hasta sus hogares o hacia donde tú te encuentres, no importa en qué lugar estés. Lo importante es que tú busques este tiempo maravilloso para poder ser edificado en el amor del Señor. Bienvenidos a todos a la Iglesia Familia. Nos sentimos muy contentos de poder estar experimentando este tiempo tan glorioso que el Señor está llevando a Misión Cristiana del Calvario. Y sobre todo, ¿verdad? Porque ya viene nuestro congreso en donde vamos a estar conectados con el Señor. Tal vez no como antes, ¿verdad? Que íbamos a la ciudad capital para poder ser edificados como cuerpo de Cristo y estar en un congreso presencial, pero sí a través de nuestros hogares o en el dispositivo donde tengamos, ya sea en el trabajo, en donde quiera que estemos, allí está nuestro congreso y podremos estar conectados juntamente con todos en un mismo sentir y en un mismo pensar en el amor del Señor y gozosos de estar recibiendo la revelación del Señor. Nuestro congreso es las fechas y ahí se las vamos a colocar para que usted las pueda ver. Es el 17, 18 y 19 de noviembre. Lo puede estar sintonizando a través del canal de YouTube de Misión Cristiana del Calvario. Así que les esperamos a todos en esos días tan gloriosos. Son 3 días gloriosos que el Señor ha preparado para edificar a su iglesia. Hoy me siento muy contenta porque el Señor nos está introduciendo a un tema y también a un libro muy glorioso escrito por nuestro profeta César del Cid y se titula Adoración. Así se titula nuestro libro. Y qué maravilloso es que cómo el Señor nos lleva a través de este libro a poder conocer el diseño perfecto y exacto de cómo presentarnos al Señor en adoración y también qué significa adoración, porque muchas veces creemos que adoración solamente está enfocado en expresiones como levantar las manos, entonar un canto o estar en el equipo de adoración y eso es adoración. Pero a través de cuando nos vayamos introduciendo a este libro y vayamos viendo cada párrafo, cada página, cada contenido que tiene este libro, podremos experimentar que el velo se quitará de su iglesia para poder entender que el Señor busca verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, pero todo tiene un diseño, todo tiene la base, el fundamento que es Cristo Jesús. Entonces este libro es bien maravilloso porque nos lleva a entender esta verdad. Y hoy iniciaremos este libro y estaremos por varios adiestramientos hasta completarlo, viendo cómo el Señor habla a su iglesia sobre la verdadera adoración, sobre el diseño verdadero de la adoración. Cómo es que Él quiere que la iglesia se presente delante de Él como adoradora. Y pues el Señor por mucho tiempo ha querido o ha estado restaurando la alabanza, restaurando la adoración. Y es un tema que ha estado vigente por muchos años en la iglesia. Pero la mayoría de los servicios y los cultos que se realizan están carentes de una verdadera adoración. Solo se enfrasca en tradiciones, en costumbres, pero no en la verdadera realidad que el Señor quiere que su iglesia viva cuando se reúne para adorarle. Y podemos ver entonces que hay una regla, hay un diseño, hay una medida, hay una exactitud que el Señor ha marcado para que la iglesia pueda presentarse o se presente delante de Él como debe ser, como Él ha deseado en su corazón. Y podemos ver, ¿verdad?, cómo en Juan el Señor le dice a la mujer samaritana que
es el tiempo y que ahora es en donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Y allí viene y el Señor nos da cuál es la regla que debemos seguir. Y dice en espíritu y en verdad. Porque si no adoramos en espíritu y en verdad, significa que no estamos dándole la adoración que el Padre ha requerido, que el Padre ha demandado de su iglesia. Él no se va a presentar a sí mismo una iglesia que le adore a medias, una iglesia que le adore como quiere o como piensa o de la manera y la forma que tiene que ver con la cultura de este mundo, sino que tenga que ver con la cultura del reino de Dios. Esa es la forma que Él demanda en la que la iglesia debe adorarle. Y a través de este libro, cuando vayamos introduciéndonos en todo lo que el Señor reveló al profeta César del Cid, y nuestro apóstol nos lo dice, ¿verdad? Acá, de cómo es que este libro nace, cuál es el fundamento de este libro. Y dice que nace de la necesidad de que la iglesia se exprese para lo que fue creada. Nace de esa necesidad de cómo se ha visto a la iglesia, en qué estado se ha visto a la iglesia, carente de una verdadera adoración. Entonces, este libro fue escrito para abrir los ojos de nuestro entendimiento y poder llevarnos a saber para qué fuimos creados y para qué fuimos diseñados como iglesia. También dice la Escritura que nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria, expresando así la adoración en toda su plenitud. Pero ¿para quién es esta adoración que se expresa en toda su plenitud? Es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nos dice que la iglesia debe expresar una adoración en toda su plenitud, está hablando que es una iglesia que se presenta delante de Él sin reservas, sin excusas, sin limitaciones. Es una iglesia que en su totalidad se presenta delante del Señor con una adoración verdadera, con una adoración que exalta su glorioso nombre. El único Rey, que es, dice, el Rey de Reyes y Señor de Señores. También este libro nace como producto de que Dios está revelando su corazón para guiarnos a una verdadera y profunda adoración que manifieste una relación íntima con Él. Este libro ha sido creado entonces como producto de que Dios se está revelando. Dios está revelando su corazón. ¿Para qué? Para darnos dirección, para darnos una guía hacia esa adoración verdadera que Él quiere que su iglesia le exprese. ¿Por qué? Porque dice de que así la iglesia podrá manifestar una relación íntima y profunda con Él. Él desea que a través de esa adoración que tiene que ver con un estilo de vida, la iglesia manifieste al mundo quién es, que manifieste al mundo su intimidad con Él, cuánto le conoce y cuánto ha adquirido de Él. Porque mientras más le adoramos, mientras más le buscamos, más le conocemos y más somos como Él. La iglesia no expresará la verdadera plenitud de Cristo si no le conoce. Cuando conocemos a una persona de manera íntima, podemos ver que puede haber mucho parecimiento, ¿verdad? Hasta su manera de hablar, sus gestos, su risa, muchas cosas pueden parecerse. Y podemos decir que es porque pasan mucho tiempo juntos. Entonces algo debe de identificarles, ¿verdad? Que como se han conocido y hayan a ser uno con esa persona. Se da mucho en el caso de los esposos, ¿verdad? Que podemos ver que ya empiezan a ser uno en su manera de ser, en su manera de actuar y muchas otras características. Entonces la iglesia de Cristo va a llegar a ser una con Él a través de una intimidad con el Señor.
Cuando esa iglesia ha entendido que adorar no se limita solo a levantar las manos y levantar un cántico al cielo, sino que tiene que ver con una intimidad con Él, conocerle a Él, amarle a Él, conocer su diseño, conocer su plan, conocer su propósito. Entonces, este libro ha nacido con esa necesidad, porque se ha evaluado a la iglesia y se ha visto esas deficiencias en ese expresar de una vida de adoración. Cuando damos a conocer esa relación íntima con Él, significa entonces que estamos adorando. Cuando usted y yo damos a conocer a través de esa expresión como hijos de Dios, significa y estamos diciendo con ese accionar que estamos adorándole a Él. También nos lleva este libro a conocer la necesidad de romper con tradiciones religiosas que nos han presentado modelos fuera del diseño bíblico y nos ajusta al modelo indicado en la palabra de Dios. A través de este libro, cuando vayamos leyendo y conociendo el propósito del Señor a través del libro de adoración, podremos entonces conocer cuáles son esos patrones religiosos, cuáles son esos modelos fuera de diseño que se nos han presentado y es más que hemos estado practicando. Solamente así podremos conocer cuál es el verdadero diseño. Cuando se nos presenta lo erróneo y se nos declara y se nos abren los ojos, se nos quita el velo y se nos dice qué es lo que estamos haciendo mal, de qué manera lo estamos haciendo que no está correcto ni ajustado al plan y diseño del Señor. Entonces dice de que se nos quita y se rompe en nosotros toda religiosidad. Ya no vamos a estar buscando al Señor solamente como un método religioso. Ya no vamos a estar orando o adorando al Señor siguiendo patrones religiosos o patrones rutinarios, sino que nos va a presentar el Señor, o nos está presentando el Señor el modelo indicado en la palabra, en su palabra, para que nosotros podamos conocer cuál es la forma en que agradamos al Señor presentándole una adoración genuina. Entonces el Señor, ese es el tiempo que está rompiendo paradigmas y patrones religiosos en nuestras vidas para llevarnos a esa plenitud de gloria en donde su iglesia le adora sin limitación, sin tradiciones, sin costumbres, que porque así me lo enseñó mi papá, mi mamá, o así lo hacíamos antes. Nos hemos dado cuenta que muchas personas o en muchas congregaciones tal vez han tenido ese problema para renovar su entendimiento en lo que tenga que ver con alabanza y adoración, con la adoración verdadera. Queríamos seguir, ¿verdad?, con los mismos patrones religiosos dentro de la iglesia. Es más, todos los cantos que se entonaban eran que tenían que ver con uno, pero no con el Señor, con nuestras necesidades y no con su reino, con su gobierno, con su señorío. Pero el Señor ha llevado a su iglesia a que entienda de que la adoración verdadera no tiene que ver en sí con el ser humano, tiene que ver con Él, tiene que ver con su propósito, tiene que ver con su plan. Es por ello que el Señor se vio en la necesidad de poder elegir a un miembro del cuerpo de Cristo, en este caso profeta César del Cid, para podernos revelar a toda una misión acerca de la verdadera adoración que todos debemos rendirle al Señor. ¿Por qué? Porque se ha estado observando o se observó durante muchos años que la iglesia se dirigía por patrones religiosos, por costumbres, por tradicionalismo. Y es por ello que era necesario romper con esos paradigmas, romper con esas tradiciones dentro de cada congregación. Es por ello que ahora el Señor también nos sigue hablando
por si todavía tenemos nosotros esos patrones religiosos en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestra manera de adorar al Señor, Él hoy está diciendo que es necesario que los quitemos, que quitemos todo altar, que quitemos toda idolatría de nosotros. Es más, porque a veces cuando la adoración es dirigida y presentada delante del Señor, pero con un enfoque en mí mismo, es idolatría. Estoy presentándole a Dios un culto, pero un culto que no tiene que ver con Él, sino es un fuego extraño delante del Señor. ¿Por qué? Porque Él quiere que cuando nos presentemos delante de Él sea con el entendimiento de que Él es el único merecedor de toda gloria y de toda alabanza. Uno de los puntos muy importantes en este libro que vamos a estar observando es que el lugar que cada pastor debe tener o adquiere, ¿verdad?, en lo que es la congregación, es un lugar de ser modelo, un modelo a seguir en adoración. Debe de verse a nuestro pastor o autoridad como ese modelo que adora al Señor, ese modelo que exalta el nombre del Padre en toda su forma de vivir, incluyendo a su familia, incluyendo a sus hijos, incluyendo a su esposa. Todos deben ser un modelo de adoración delante del Señor primeramente, pero también delante de toda la congregación. Porque podemos estar levantando las manos, ¿verdad?, en el servicio, podemos estar entonando los cantos aún de memoria y cantándolos perfectamente, pero con una escasa expresión del carácter de Cristo en nuestras vidas. Y queremos enfatizar esto de que no solamente el pastor como su familia, sino cada uno de la iglesia que formamos parte del cuerpo de Cristo, somos un modelo de adoración. Cuando adoramos al Señor en espíritu y en verdad, tiene que ver que no solamente adoramos corporalmente al Señor, sino que también lo adoramos con una vivencia, expresando el carácter de Cristo en cada área y en cada faceta de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esa es adoración. Adoración es eso, es presentarte delante del Señor en tu casa, en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, con ese estilo de vida que agrada a Dios. Eso es adoración. Cuando estás con tus amigos del colegio, de la escuela, allí estás adorando al Señor. Cuando tus actitudes, tu accionar, aún tu manera de hablar, las bromas que haces, todo lo que tú haces en expresión tiene que ver con adoración. En casa, las amas de casa, los esposos, los hijos, en el trabajo, en donde quiera que nos desenvolvamos, ahí es una oportunidad muy excelente para expresar la naturaleza de Cristo. Significa entonces que ahí estamos expresando que somos verdaderos adoradores delante de los demás. Todos los demás dan testimonio de que yo soy una verdadera adoradora delante del Señor, porque todo lo que yo hago habla de mi adoración al Señor, habla que Él me gobierna. Cuando tú adoras al Señor, significa que Él gobierna tu vida. Cuando adoramos al Padre con nuestro accionar, con nuestro estilo de vida, significa y estamos dando a conocer que Él es el que me gobierna, Él es el que me dirige, Él es el que ha puesto su espíritu en mí para que yo cumpla con sus mandamientos. Entonces es importante, en este libro el Señor nos va a estar revelando cómo el pastor, su familia, es más también, ¿verdad?, que los adoradores que tengan que ver con el equipo de adoración, ¿verdad?, cómo es su actitud también delante del Señor para adorar su nombre. No solamente es tocar un instrumento, no solamente es ser eficiente tocando un instrumento, ejecutando tal vez la batería, el teclado, el bajo o cantar. No solamente es eso, eso no es el todo de la adoración, es parte de adorar al Señor.
Si podemos observar, ¿verdad? David era un cantautor, era un músico también, pero la Escritura habla que se le escogió a él para tomar un puesto importante dentro del reino, no tanto porque podía tocar muy bien el arpa o podía sacar una nota excelente en sus cantos, como comúnmente decíamos nosotros, no se desafina, ¿verdad? No se desafinaba cuando cantaba. El Señor no lo escogió por eso, esa no era la base del Padre para escoger a David, sino que su base era que veía su corazón, que era recto delante de Él. Entonces, es bien importante conocer, porque la adoración no se limita solamente entonces a la ejecución de un instrumento, sino que tiene que ver con una vida integral delante del Señor. Todo, para el Señor, todo es importante. Espíritu, alma y cuerpo, todo es importante. Cuando tu cuerpo lo usas para tocar un instrumento, para cantar, para adorar, lo usas, pero ¿qué de tu espíritu? ¿Qué de tu alma? A veces le presentamos al Señor adoración que tiene que ver con amargura, que tiene que ver con resentimiento, que tiene que ver con dolor, con tristeza. Es más, a veces pedimos que canten los cantos que más nos conviene, ¿verdad? Por eso es que Misión Cristiana del Calvario ha sido limpia de todos esos cantos que tengan que ver con el estado de ánimo. Por ejemplo, ¿verdad? A veces cantábamos cantos que tenían que ver, como por ejemplo uno que diga cansado del camino, otros cantos que tengan que ver con las penas que tuvimos o los procesos tan duros, ¿verdad? Que tal vez pasamos. Eso lo que provoca es alimentar ese estado depresivo, de tristeza, de ansiedad en nuestras vidas. Pero el Señor nos ha llevado a una revelación gloriosa de una adoración apostólica que tiene fundamento en las Escrituras y que su fundamento es Cristo mismo. Entonces, podríamos decir que cuando adoramos al Señor, no tiene que ver con un programa establecido. A veces en nuestras congregaciones hacemos programa y queremos que así como se programó, así debe salir todo, ¿verdad? Pero no tiene que ver con ese programa o los servicios que se hacen, ¿verdad? Cómo se desarrolla el servicio, cómo se deben de entonar los cantos, cómo deben de ir acompañados con la música, sino que tiene que ver con la guianza del Espíritu del Señor. Tiene que ver con una dirección exacta de lo que Él quiere hacer, ya sea en cada reunión o ya sea en tu vida misma de manera personal. No es que vas a poner un canto para aliviar tus penas, sino que es que tú y yo podamos observarnos, nuestra vida interior, nuestro corazón, nuestro caminar, nuestra manera de vivir, y poder hacer esos cambios en nuestras vidas para presentarle a Él entonces una adoración genuina delante de su presencia. Entonces todo esto es bien importante, ¿verdad? La música es importante, los instrumentos son importantes, el programa que se establece en una iglesia para realizar un servicio es importante, pero lo más importante es la forma en la que se debe hacer. Y lo más importante es la dirección del Espíritu Santo en cada detalle, en cada proceso y en cada vida. Cómo se están desarrollando en nosotros los dones del Espíritu y el crecimiento que tenemos en el Señor. Nuestra transformación, si estamos creciendo, si estamos madurando, si ya dejamos lo que era de niño, pero ahora ya estamos en esa etapa de adulto en donde ya actuamos con sobriedad, con dirección del Espíritu. Eso tiene que ver con adoración. Eso es adoración delante del Señor, porque la adoración es estilo de vida. Eso es. Adoración es estilo de vida. Antes creíamos que adoración
era un canto, adoración, era solamente cerrar los ojos y concentrarnos. Eso es adoración. Y en realidad, según la escritura que nos muestra claramente, adoración tiene que ver con estilo de vida. Por eso es que el Señor confronta a la mujer samaritana y le dice: mujer, yo te digo, no es aquí ni en el monte donde se debe adorar, sino que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es la forma en la que cada uno debe adorar al Señor, en espíritu y en verdad. Entonces podemos ver que al leer este libro, como el Señor nos va a ir introduciendo en cada párrafo, nos va a ir enfatizando el Señor sobre qué son los adoradores, porque también se ha interpretado como un llamado para algunos solamente, y en otros casos se ha considerado que esto concierne solo a los integrantes del equipo de adoración, cuando la realidad es que todos los que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo somos adoradores. Y lo que nuestro Padre está buscando es que le adoremos. Se había tenido esa idea, ¿verdad?, errónea, en que adoradores son las personas que componen el equipo de adoración. Ellos son los adoradores. Por eso dice: allá están los adoradores. Cuando miran a todos allá en el altar, ¿verdad?, ahí están los adoradores. Dicen, ya van a empezar a adorar los del equipo de adoración, y se ha hecho esa división, ¿verdad?, en que son los adoradores, y muchos más decían o dicen, ¿verdad?, yo no estoy en el equipo de adoración, yo no soy adorador. Pero en realidad dice acá que los adoradores somos todos los que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Tú y yo somos adoradores, porque tú y yo tenemos la esencia del Padre, la genética del Padre, que nos lleva a reconocerle a Él como el único Dios verdadero. Si has sido lavado con la sangre de Jesucristo, eres un adorador. Ya eres un adorador. Con esto no estamos diciendo entonces que ya estás en el equipo de adoración, sino ya eres parte de esa adoración genuina delante del Señor. Tú ya eres adorador en espíritu y en verdad, de acuerdo a la transformación y el cambio que estés o estamos experimentando. No es de que si estás o no estás en el equipo de adoración te hace un adorador, sino lo que te hace un adorador es que tú ya estás sellado, ya estás apartado, porque ya fuiste lavado con la sangre de Jesucristo. Eso te hace apto para presentarte delante de Él como ese adorador que adora en espíritu y en verdad, porque eso es lo que nuestro Padre está buscando. Allí en Efesios capítulo 2, versículo 20, en la versión Reina Valera, si lo podemos buscar por favor, dice algo bien importante. En Efesios 2:20 dice: ustedes los creyentes, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Qué hermoso es lo que nos está diciendo este pasaje, porque nos está hablando de fundamento, nos está hablando de base, nos está hablando de lo que cada uno de nosotros debemos tener en nuestras vidas para poder adorarle al Señor. La adoración tiene fundamento y es Jesucristo mismo. Toda adoración que no esté basada en la persona de Cristo no es adoración. Cuando adoramos enfocados en otras cosas, cuando adoramos enfocados en nuestras necesidades, cuando adoramos enfocados en tal vez una persona o en cualquier situación, no estamos dando adoración genuina delante del Señor. Entonces,
¿Por qué? Porque la adoración tiene fundamento y su fundamento es Jesucristo mismo. Tengo otra versión también y es en Efesios siempre 2:20, pero lo vamos a leer en la versión PDT. Por favor, lo puede buscar ahí en su casa, la versión PDT. Dice así: ustedes los creyentes son esa casa construida sobre una base sólida formada por los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra más importante de la construcción. Veamos muy bien la última parte, cómo lo dice. Siendo Cristo mismo la piedra más importante de la construcción. ¿Quién es el más importante? Jesucristo mismo. Es cierto, tú y yo somos importantes, porque con eso no estamos diciendo que nosotros restamos importancia en el sentido de que a veces decimos, ¿verdad? Le decimos a las personas, tú eres un cero a la izquierda. Y eso no vale. Delante del Señor no somos un cero a la izquierda. Somos su creación. Somos su mayor expresión. Dice, somos su obra maestra. Significa que delante del Señor tenemos mucha importancia. Pero esa importancia que nosotros tenemos delante del Señor no debe ser mayor que la importancia de Cristo mismo en mi vida. Por eso es que cuando yo le adoro, cuando yo me muevo, estoy en mis labores diarias, me conduzco en mi diario vivir, no debe estar concentrado en mí misma, sino debo estar concentrada en Él, en su persona, en su carácter. Porque cuando me concentro en mí misma, puedo pensar que aún el serle fiel o el presentarme delante de Él perfecta es imposible. Porque yo puedo verme y puedo decir, me es imposible, no lo puedo lograr. Veo mis limitaciones, veo mis debilidades. Entonces eso me lleva a no creer en la obra de Cristo en mi vida. Pero cuando me concentro en Él, y veo cómo Él anduvo, dice la Escritura que andemos como Él anduvo, y veo que Él sí logró cumplir el plan perfecto del Señor acá en la tierra. Jesucristo mismo es nuestro modelo por excelencia, pues Filipenses nos dice que se hizo como hombre, anduvo como hombre, significa que Él padeció como los hombres, pero Él salió victorioso y pudo cumplir con el plan perfecto de Dios. Cuando yo veo entonces a mi modelo, que es Jesucristo, porque Él es mi fundamento, Él es mi base sólida, entonces yo puedo decir que yo sí puedo presentarme delante de Él como una persona que adora en espíritu y en verdad. Entonces podemos ver que en esta versión nos dice claramente, siendo Cristo mismo la piedra más importante de la construcción. Sin esa piedra, esa construcción estaría deficiente. Sin Jesucristo mismo, nuestra adoración estaría deficiente. Sin Jesucristo, que es nuestro modelo y nuestra base, no podría yo dar una adoración exacta, excelente delante de Él. No podría yo expresar una adoración agradable, como ese olor grato delante de su presencia. Entonces es importante que le prestemos mucha importancia a esto, valga la redundancia, de quién es el importante, quién es el más importante en mi vida. Hacia Él yo me dirijo como el Rey, como el soberano, como el supremo, como el Dios creador. Pero cuando me enfoco en mí misma, mi adoración es, Señor, tú sabes que yo no puedo, tú sabes que me cuesta, Padre, esta situación es muy dura, y empezamos a enfocarnos en nosotros mismos. Pero cuando mi adoración se enfoca en Él y yo digo, tú eres el Dios creador, el Rey omnipotente, soberano, sublime, poderoso, entonces significa que cuando yo le estoy reconociendo a Él como Él, el que es el más importante, podría yo decir entonces que para mí nada va a ser imposible,
porque mi vida, mi enfoque siempre va a ser Él, siempre va a ser Jesucristo mismo. En la versión TPT, siempre ahí en Efesios 2:20, nos dice: te estás levantando como las piedras perfectamente encajadas del templo, y sus vidas se están edificando juntos sobre el fundamento ideal establecido por los apóstoles y profetas. Y lo mejor de todo, están conectados a la piedra angular principal del edificio, el ungido Jesucristo mismo. Vemos entonces otro enfoque acá, o otra parte que la vamos a remarcar, y dice: y lo mejor de todo, están conectados a la piedra angular principal del edificio, el ungido Jesucristo mismo. Y lo mejor de todo, dice, están conectados a la piedra angular. La adoración tiene que ver con una conexión íntima con Él. Cuando le adoramos debemos estar conectados con el Señor. ¿Conectados con qué? Conectados con su plan, conectados con su propósito, conectados con sus deseos, conectados con su corazón. Cuando nosotros, nuestro diario vivir, nuestra vida personal, nuestro estilo de vida adora al Señor, lo podemos notar. Una persona cuando está presentando una adoración en espíritu y en verdad delante del Señor, porque su estilo de vida lo está declarando, podemos ver a una persona apasionada, a una persona que está comprometida con el propósito de Dios, con su plan, con su diseño. Ahí es donde los hogares, las familias están comprometidas con la manifestación del reino de Dios en cada hogar. Cuando tu esposo o esposa siempre estás trabajando porque tus hijos vean a Cristo, que es nuestra piedra angular, que vean a Cristo, que es la principal piedra del edificio. La Escritura dice de que si Jehová no edificare la casa, en vano vela la guardia. En vano la persona se va a afanar cuando Cristo no es esa piedra angular, no es ese fundamento de cada vida de manera personal, pero también de cada familia, de cada aldea, de cada pueblo, de cada nación. Cristo debe ser nuestra piedra angular. Nuestra adoración, nuestro estilo de vida debe ser enfocado en la persona de Cristo. Todo lo que Él es, su carácter, su conducta, su manera de ser, su manera de pensar. La Escritura dice que debemos pensar como Cristo piensa, como Él es. Todo lo puro, todo lo recto, todo lo verdadero, todo lo de buen nombre, todo eso, todo lo que es digno de alabanza, en eso debemos pensar. Entonces nos lleva a expresar esa adoración genuina delante del Señor. Vemos entonces que esa conexión de adoración con el Señor tiene que ver con esa intimidad, con ese conocer el corazón del Señor. Como discípulos debemos tener muy en cuenta que todo lo que hagamos, sin excepción alguna, debe llevarnos a Cristo, porque Él es nuestro modelo. Él es el plan secreto. Él es la piedra principal del ángulo. Y todo lo que no nos conduzca a su persona, no debemos aceptarlo, ni siquiera considerarlo como un fundamento. Me acuerdo que antes, ¿verdad?, nos hacían hasta dar vueltas en todo el templo, que a veces a las 7 vueltas, ¿verdad?, del muro de Jericó. Nosotros también lo hacíamos, ¿verdad?, y dando vueltas ahí como un acto profético, trayendo las cosas antiguas, una directriz que el Padre dio para aquel tiempo, para aquel momento, para aquella situación. Nosotros repitiéndolo, ¿verdad? Pero ahora el Señor nos dice acá que debemos entonces quitar de nuestras vidas, no permitir que todo aquello que no nos conduzca a su persona, que no nos conduzca a su dirección, a su plan, a su propósito, todas esas cosas no le debemos prestar atención.
Y dice, no lo debemos aceptar y ni siquiera debemos considerarlo como un fundamento. Es necesario entonces que permitamos que el Espíritu Santo del Señor quite todos estos conceptos religiosos y tradiciones que traíamos desde hace mucho tiempo, pero que el Señor ya nos limpió. Gracias al Señor, ¿verdad? Como iglesia, pues la nueva unión, el Señor ya nos limpió, nos está limpiando, nos sigue limpiando, porque esto no para, su transformación no para. Pero también el Señor está limpiando a otros o a muchos más que necesitan esta revelación también para presentarse delante del Señor con una adoración que le agrada a Él. En el reino de Dios, todo adorador debe tener claro que adorar no es una alternativa o simplemente una petición del Señor, sino un mandato que debemos obedecer para ser perfeccionados. Pues a Satanás mismo le dijo el Señor Jesucristo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque el adorar a Dios no tiene que ver con una petición que Él nos da. Si puedes, si quieres, ¿verdad? No es una petición del Señor o una alternativa. Es un mandato que todo hijo de Dios debe obedecer. Debemos obedecerlo, pero ¿para qué? Para ser perfeccionados. Cuando tú obedeces ese mandato y practicas ese mandato, definitivamente te va a llevar a ser perfecto delante de Él. Cuando cumplimos con el mandato de adorar al Señor, conforme a lo que Él ha establecido y en la forma y con el modelo que Él ya nos dio, vamos a ir experimentando esa transformación y esa perfección delante del Señor. Por eso es que el Señor ha estado limpiándonos para que seamos perfectos delante del Señor. Entonces recuerda, la adoración no tiene que ver con una alternativa, si quieres o no. Por eso es de que nuestras emociones no tienen que gobernar. Que si te pagaron, ¿verdad? Ay, es que como ya nos pagaron y cargamos dinero en nuestras manos, nuestros bolsillos están llenos, hay una adoración ferviente, gozosa, a toda plenitud. Pero cuando la situación se voltea, podríamos decirlo, ¿verdad? Empiezan a haber circunstancias difíciles y adversas, posiblemente no te pagaron o todo te salió mal en ese día, porque el Señor estaba probando tu carácter, cómo tú expresabas su plenitud. Pues entonces cuando nos presentamos delante de Él ya lo hacemos de una manera mediocre, no estamos dispuestos a darle lo mejor. Entonces no tiene que ver con emociones, tiene que ver con cumplir con ese mandato que es necesario que le adoremos. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces es bien importante y maravilloso cómo el Señor nos va a ir perfeccionando con todo esto, con nuestro libro, y espero que hayan sido edificados con todo lo que el Padre nos habló hoy. Recuerda, tú y yo somos adoradores porque hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo. Expresemos esa adoración en toda su plenitud y adoremos al Señor con nuestro estilo de vida. Dios te bendiga.